Saludos hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Agradecemos a Dios la oportunidad de reunirnos a estudiar su palabra, que siempre es un gozo venir a la palabra del Señor, porque ella nos alienta, ella nos enseña, ellas nos instruyen en el camino correcto. Y quisiera que entremos en este domingo a estudiar el tema, el peligro del descuido en la vida cristiana. Sí, hermano, porque hay peligro en el descuido de la vida cristiana. Cuando nos descuidamos en este camino de la fe, entonces hay un peligro sumamente profundo, muy delicado, muy cuesta arriba, con muchas consecuencias. Así que por ello veremos el peligro del descuido en la vida cristiana. Y yo quisiera, como texto central, aunque estaremos centrados en el capítulo 26 de Mateo, quisiera que como texto central nosotros podamos leer Mateo capítulo 26, versículo 40 y versículo número 41. Dice aquí: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quisiera que pidamos ahora la asistencia de nuestro Señor, una vez más, rogarle que nos dirija en esta exposición. Padre, encomendamos en tus manos este sermón y queremos pedirte que tú dé gracia al predicador, de tal forma que él no hable sus propias palabras, sino las tuyas. Oramos para que podamos tener la dirección de tu Espíritu, para que podamos escuchar tu voz y no la voz del predicador. Instruye a los tuyos y salva a los perdidos, porque te lo pedimos en Cristo una vez más. Amén. Yo he llegado, amados hermanos, a la conclusión en cuanto a la vida de algunos cristianos, he llegado a tres conclusiones que quisiera compartirlo con ustedes, básicamente en relación al descuido que algunos cristianos tienen en su transitar hacia el cielo. Y yo creo tres cosas. En primer lugar, o ellos no son en verdad cristianos por cuanto viven una vida cristiana descuidada y sin esfuerzo en cuanto a los deberes piadosos que debe practicar todo hijo de Dios, o algunos cristianos no creen a la palabra del Señor que nos advierte de un tentador llamado Satanás, que cual león, dice la palabra, que anda alrededor buscando a quien devorar. O número 3, yo creo que ellos creen, esos cristianos creen que pueden en sus propias fuerzas vencer los ataques del enemigo, y por esto viven con poco esfuerzo y con poco sacrificio la vida cristiana. Son a estas a la conclusión que yo he llegado al ver y saber de muchos que viven el evangelio, de nuevo, sin el menor cuidado del peligro que enfrentan al descuidarse en sus deberes cristianos, al descuidarse, al menospreciar, a dejar a un lado los ejercicios espirituales y la diligencia en el velar y orar constantemente. Que dicho sea de paso, amados hermanos, debemos resaltar que la obediencia en lo que Dios ha mandado, la obediencia en lo que Dios ha ordenado, es el medio ordinario dejado por el Señor en su palabra, que Él utiliza para preservarnos en la fe que es en Cristo Jesús. Es este medio ordinario, el hecho de que nosotros nos sometamos a este medio ordinario que es la palabra de Dios, la palabra del Señor revelada, lo que Dios utiliza para entonces podernos preservar y guardarnos en la fe que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, escúchalo como lo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 5. Dice aquí: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dicho de otro modo, Dios está comprometido en guardarte en la misma medida que tú
te sometas a Él por la fe en lo que Él ha ordenado en su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma de Dios preservarte, de Dios guardarte, sino sometiéndote tú a lo que Dios ha ordenado. ¿Cómo estudiaremos nuestro tema, el peligro del descuido en la vida cristiana? ¿Cómo lo veremos? Lo veremos de acuerdo al mismo bosquejo que nos brinda Mateo capítulo 26. Veremos en primer lugar la advertencia por parte de Cristo a Pedro, capítulo 26, versículo 30 al versículo número 35. Veremos en segundo lugar el antídoto o el remedio obviado por parte de Pedro. Ese remedio, ese antídoto que Cristo le da, pero que Pedro no le hace caso. Capítulo 26, versículo 36 al 46. Y en tercer y último lugar veremos el desastre o la caída inevitable de Pedro. Capítulo 26, versículo 69 al versículo 75. Yo quisiera que vayamos, amados hermanos, de inmediato entonces a nuestro primer punto. La advertencia de Cristo a Pedro. Y poniendo en contexto rápidamente nuestra historia, se enmarca en el hecho de que, recordemos, Jesús está ya en sus últimos días para ser traicionado por Judas, pero también para ser ya crucificado, llevado al Calvario, morir en una cruz. Y a los discípulos, dicho sea de paso, en virtud de esto, se le avecina una gran y fuerte prueba por delante. Y Cristo no hace más que advertirles a sus discípulos que hagan lo que todo hijo de Dios debe hacer en todo tiempo. Más aún, en los momentos de prueba y en los momentos de tentaciones. ¿Qué cosa les advierte el Señor a sus discípulos? Velad y orad. El Señor motiva a sus discípulos a que velemos y oremos. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Amados hermanos, ¿qué hace Pedro frente a esta advertencia de que Cristo le da? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace el apóstol aquí? Bueno, Pedro hizo caso omiso. Pedro no atendió, no hizo caso a esa advertencia. Lo mismo que hacen muchos cristianos, que confían en sus propias fuerzas. Creen que van a vencer las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo y los ataques de Satanás en su propio poder, en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Pedro no hizo caso a la advertencia. Y Pedro con ello muestra una autoconfianza y una autoseguridad sumamente peligrosa. Que es lo que a veces también nosotros, cuando pasamos por alto la advertencia del Señor, es lo que también nosotros presentamos autoconfianza, autoseguridad. Eso es peligroso, amados hermanos, peligroso. Mire aquí, Mateo capítulo 26, versículo 30 al versículo número 35. Leo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todo, oiga la respuesta de Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, obviamente, lo mismo. De nuevo, amados hermanos, Pedro estaba muy centrado y confiado en él. A pesar de que la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Bueno, porque es una necedad. Es una necedad. Confiar en ti mismo o en ti misma es una necedad. Sin embargo,
Es lo que hacemos cuando pretendemos mantenernos firmes en la vida cristiana sin hacer diligentemente y constantemente uso de los recursos piadosos, como la oración, la lectura y meditación de las Escrituras, el ayuno, etcétera, etcétera. Cuando nosotros ponemos a un lado estos deberes cristianos y confiamos en nosotros, más que en lo que Dios ha dicho, esto es lo que estamos diciendo. Yo puedo vivir la vida cristiana sin esos deberes piadosos, sin esos recursos piadosos. Pedro dijo, cualquiera puede pecar, pero yo no te voy a negar. Todos se van a escandalizar, yo no me voy a escandalizar. O dicho de otro modo, trayéndolo al tiempo presente. Bueno, cualquiera puede pecar en eso, pero yo no. Cualquiera puede caer en eso, pero yo no. Eso es lo que decimos, amados hermanos, cuando no vamos constantemente corriendo a los pies del Señor para confiar en Él. Cualquiera puede resbalar en eso, yo no. Oye, pero yo no sé cómo hay hombres que pueden serle infieles a su pareja. Yo nunca voy a caer en eso. O tú como mujer y esposa. Mira, yo no sé cómo hay mujeres que le brincan a sus esposos para irrespetarle de esta manera. Yo nunca voy a caer en eso. Mis hermanos y mis hermanas, tú dices que no vas a caer en eso porque tú estás segura de ti, o porque tú estás confiando en la gracia del Señor y pidiendo al Señor que te guarde y te libre de eso. ¿De qué forma, de qué manera es que tú estás tan segura de que no caerás en este o aquel pecado? Dios dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5 al 9, maldito el hombre que confía en el hombre o que confía en sí mismo. Y sigue diciendo, pues engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Mi amado hermano, mi amada hermana, ni siquiera tú mismo te conoces. Ni siquiera tú mismo, tú misma conoce la realidad de tu corazón, la magnitud de tu propio corazón. Y precisamente como veremos en un momento, la caída de Pedro tuvo que ver con el hecho de que confió más en sí mismo que en la palabra y la advertencia de Cristo. En eso consistió la caída de Pedro. Tuvo más seguridad en él, en su corazón, en lo que él estaba seguro que no iba a hacer, que en la advertencia del Señor. Ya el Señor le había dado una advertencia a Pedro: me vas a negar, me van a negar. Él dijo, no, aunque todos hagan eso, yo no. Y mi hermano, eso lo podemos de nuevo traer al tiempo presente. Bueno, aunque todos caigan en eso, yo no voy a caer en eso. Quizás tú conoces de muchos que han caído en cosas grotescas, profundas, y tú desde lejos dices, yo no voy a pecar en eso, yo no voy a caer en eso. No, mi hermano. Tenemos el mismo corazón, inclinado al mal, y a menos que la gracia nos ayude y nos ponga un muro de contención por esa gracia, a menos que eso pase, nos vamos a ir de boca. Necesitamos constantemente la gracia del Señor en nosotros. Que nos contenga su espíritu, que nos detenga su espíritu. Y de nuevo, como dijimos al principio, Dios no puede hacer eso por arte de magia. Dios hace eso por el medio ordinario de someternos de manera obediente a lo que Dios ha ordenado y mandado en su palabra. No hay otra forma. De nuevo, Dios no hace eso por arte de magia. Dios ha ordenado cómo eso pasa. Ese cuidado viene. Esa preversión o preservación de Dios viene por medio a su palabra. Observe conmigo. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 7 al versículo número 13. Hazael reina en Asiria. ¿Pero qué pasó? Desde el verso 7. Eliseo, dice aquí verso 7, se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, era rey de Asiria, ¿sí? Estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios, es decir, Eliseo, ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael era el general del ejército del rey de Asiria, toma en tu mano un presente
y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios, es decir, Eliseo, le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, recuerda, Hazael es general del ejército del rey de Asiria, de Ben-Hadad. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? En la manera como Eliseo lo estaba mirando. Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. 13. Y Hazael dijo, pues ¿qué es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo, Eliseo, para hacer esto? Pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Yo no sé si, hermano, tú fuiste conmigo en la lectura, pero Eliseo se sorprende frente a Hazael y le dice, Dios me ha mostrado lo que tú vas a hacer. Ben-Hadad, rey de Asiria, va a morir, pero tú vas a ser rey. Y cuando tú entres a ser rey, tú vas a matar a los jóvenes, va a abrir los vientres de las mujeres encintas, va a pegar fuego a la ciudad, tú vas a matar a todo el mundo. Y Hazael, que no se conoce como no te conoces tú ni me conozco yo, sino Dios, que ve los corazones, le dice a Dios por medio de Eliseo, le dice, Dios me ha mostrado lo que tú vas a hacer, todas estas cosas. Y Hazael, muy inocente, como la mayoría de los casos estamos de nuestra maldad, le dice a Hazael, a Eliseo, pero yo no mato ni una mosca, yo soy un perro muerto, yo no llego ahí. Dice, hermanos, a veces creemos eso de nosotros, que nosotros no somos inofensivos y no somos inofensivos. Somos sumamente peligrosos, tremendamente peligrosos. ¿Y usted sabe lo que pasó? Lea la historia aquí mismo para que usted vea. Primera de Reyes, capítulo 13. Mire lo que se nos dice, versículo 22. Mire lo que pasó. Sucedió tal cual el profeta había dicho. Porque de nuevo, Dios ve los corazones. Y el profeta estaba recibiendo una visión, una profecía, una revelación de parte de Dios. Y otra vez, quien conoce los corazones es Dios. Capítulo 13, Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 22. Dice aquí, Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. ¿Pudo ver? Se cumplió la profecía, tal cual Dios había dicho, tal cual Dios había mandado. O no mandado, pero sí revelado. Pero Hazael, oiga bien, amado hermano, ni siquiera Hazael sabía que eso estaba en su corazón. Oh, amados hermanos, hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos que están en nuestros corazones y que necesitamos descubrir nuestros corazones a Dios y decirle al Señor que revise nuestros corazones, que sane nuestra alma, que sane nuestras conciencias, que sane nuestros corazones y que nos libre del mal. Porque de nuevo hay cosas que ni siquiera nosotros, Hazael no sabía que eso estaba en su corazón. Posteriormente eso salió. Hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos que están en nuestros corazones, pero que Dios puede librarnos si derramamos nuestros corazones de parte de Él para que podamos ser sanados y guardados. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú eres peor y más peligroso de lo que te imaginas ser. Muchos que pensaron no caer nunca en ese pecado, hoy están envueltos en él. Muchas de las cosas que ni siquiera te pasaron por la mente cometer, hoy tú las estás cometiendo. Y otra vez, amado hermano, si no cuidas tu corazón, si no cuidas tu relación con Dios, tu intimidad con el Señor, muchas de las cosas que tú ni siquiera te imaginas que vas a pecar en eso, que vas a caer en eso, te vas a encontrar cayendo en eso.
cayendo en eso. Y todo por una sola razón. Si descuidamos nuestra relación con Dios, si descuidamos nuestra intimidad con el Señor, si descuidamos nuestras responsabilidades, los recursos piadosos que tenemos que tener ante nuestro gran Dios. Pedro pecó, Pedro cayó, Asael, escúchame el término, se fue de boca por una sencilla razón. Confiaron en sí mismos y se descuidaron de confiar en el Señor en vez de ellos. Pero yo tengo una pregunta. Ya nosotros vimos que Pedro obvió el aviso del Señor. Y a pesar de toda la advertencia del Señor, él dijo, yo no voy a pecar en eso, yo no. Cualquier otro sí va a cometer eso. Yo nunca, no. Y algunos que están en el ministerio dicen, yo soy un gran predicador, yo soy un gran pastor, yo soy un gran diácono, yo tengo muchos años en el evangelio para caer en eso. Así dijo Pedro. Y Asael fue más lejos. Asael dijo, eso yo no lo cometo. Eso no. Cualquier otra cosa sí, pero eso no. Mi hermano, hermana, quizás tú nunca te viste o te imaginaste que cometería o pecaría en eso que has pecado o que ha caído. Jamás. Ni yo tampoco. Por eso es que necesitamos la gracia del Señor. Y ir en busca constante a Él. Pero yo tengo una pregunta, como acabo de decir. ¿Cuál es entonces la clave? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El antídoto o el remedio obviado por parte de Pedro. ¿Cómo evitamos caer? ¿De qué manera evitas tú verte al igual que muchos hoy fuera de la fe? ¿Cómo podemos nosotros evitar el desastre, la vergüenza, la deshonra de la persona de Cristo y del Evangelio que trae cualquier pecado y que trae cualquier caída? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo puedes tú verte hoy fuera del Evangelio como muchos hoy están? ¿Cómo evitas tú eso? ¿Cómo podemos alcanzar esto? Bueno, Dios ha dicho cómo, mis hermanos. Dios ha dicho cómo. Como dije hace un momento, no es por arte de magia. Dios sencilla y ordinariamente nos ha dicho lo que debemos de hacer. Nos ha revelado eso. ¿De qué manera? Mire, acompáñenme a leer Mateo 26, 36 al 46. Dice aquí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. La palabra velad que aparece aquí significa estar muy atentos y vigilantes. Es observar, amados hermanos, estar vigilante.
constantemente vigilando. Mi hermano, como alguien dijo, si no permanecemos en la oración, entonces permaneceremos y caeremos en la tentación. El salmista David en el Salmo 63, 1, dice allí: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Usted pudo conectar ambas frases? Lo que alguien dijo más lo que está diciendo el salmista. Alguien dijo, si no permanecemos en la oración, entonces vamos a permanecer en la tentación. Pero también el salmista, como acabamos de leer, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Debemos de permanecer en la oración desde temprano, es la idea. Y es que frente al peligro que amenaza nuestras almas, como nosotros vimos aquí en Pedro y vimos aquí en Asael, mi hermano, yo te aconsejo, por esta frase que hemos dicho y por el texto que hemos leído de Salmo 63, 1, yo te aconsejo, duerme un poco más, duerme menos. No que duerma más, que duerma un poco menos. Dedica más tiempo a la oración. Deja un poco más el WhatsApp, la televisión, las demás redes sociales y dedica un poco más de tiempo a velar y orar. Y ojo, yo no estoy diciendo que las redes sociales sean diabólicas, que la televisión es diabólica, que el dormir es malo. Yo no estoy diciendo eso, amados hermanos. Pero sí estoy diciendo que a veces le dedicamos más tiempo a esas cosas que a la misma oración y el velar en la oración. Y es allí donde está el peligro. Por eso mi consejo es, dedica menos tiempo a eso y más tiempo a lo otro, al velar y al orar. Juan Bunyan decía lo siguiente, y para mí una tremenda, interesante frase, pues yo creo que todos hemos experimentado esto. Él decía, quienes no buscan a Dios temprano en la mañana, difícil es que lo encuentren durante el día. Si tú no te dedicas a buscar a Dios temprano por la mañana, mi hermano, mi hermana, con todos los afanes en la casa y en el trabajo y toda la diligencia, es difícil que en el día entonces tú puedas encontrar al Señor. O en otras palabras, dedicarle ese tiempo. Por eso el salmista dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. La primicia al Señor por la mañana y después lo demás. Tú vas a tener más gracia, más fuerza. Y de paso, ya cumpliste con tus deberes en el Señor, de buscar al Señor. Observa conmigo Marcos capítulo 1, verso 35. Dice aquí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Recordemos que este fue el remedio, el antídoto que el apóstol Pedro pasó por alto. Cristo se lo había dado, pero pasó por alto. Y vemos aquí a Cristo practicándolo, llevándolo a cabo. Mire ahí mismo Marcos capítulo 1, verso 22, para que usted vea algo interesante. Desde el 21, perdón. Cristo obra sobre una persona que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en sinagoga, enseñaba. Cristo enseñaba. Mire el versículo 29. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cristo, Marcos capítulo 1, verso 21, Cristo enseñaba. Versículo 29, Cristo hace una gran obra sanando una persona. Mire verso 32 ahora y 34. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y en el versículo 35 que leímos dice,
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué yo he querido leer todas estas cosas aquí? Para decir lo siguiente, mi amado hermano. No ha existido un ser sobre la tierra más ocupado, con más ocupación que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde, enseñaba, sanaba. Y aún a pesar de todo esto, Cristo sacaba tiempo para orar y velar. Cristo sacaba tiempo para esos deberes, para esas diligencias. Eso dice mucho el lugar en que Cristo tenía el tiempo de la oración, el tiempo de velar. Eso dice mucho el lugar que Cristo tenía, en el lugar en que Cristo tenía la oración en su vida. O el velar, sacar tiempo para velar y orar en su vida. De manera, mi hermano, que yo quiero decir que no te excuses con el hecho de decir que tú no tienes tiempo, que estás muy ocupado, muy atareado, muy atareada para sacar tiempo para orar, para dedicar tiempo para estudiar la palabra. No, eso no es verdad, mi hermano. Eso no es verdad. De hecho, todas las cosas que nosotros consideramos importantes, vamos a sacar tiempo para dedicarlo a ello. No, la verdad, mi hermano, es que tú no dedicas tiempo a los asuntos de velar, de la oración, de estudiar la palabra del Señor con profundidad, de dedicarte a estudiar un libro con corte cristiano que alimente tu alma. No es porque tú no tienes tiempo, porque ya vimos que Cristo era una persona sumamente ocupada. Entonces el asunto no es que tú no tienes tiempo, el asunto es que tú tienes poco amor por las cosas de Dios, por los asuntos del Señor, por los recursos espirituales. Y no que estoy haciendo una acusación, es que eso es lo que vemos en las Escrituras. Porque a veces decimos que yo no tengo tiempo, mi tiempo es poco. Bueno, mi hermano, mi hermana, el tiempo de Cristo era poco. Poco. Y el texto dice aquí, verso 35, levantándose muy de mañana. ¿Qué era muy de mañana? Porque en el judío, la mañana o el día empezaba a las 6 de la mañana. Y ya el texto está diciendo aquí, levantándose muy de mañana. Si entre los judíos la mañana empezaba a las 6 y Cristo se levantaba, dice el texto aquí, muy de mañana, entonces yo estimo que estaba alrededor de las 5 o las 4 de la mañana orando. Porque de nuevo, como dijo Juan Bunyan, quienes no buscan en la mañana al Señor, difícilmente lo encontrarán en el día. O como dice el salmista, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Recuerda, mi hermano, si Pedro, que era un apóstol, se descuidó y cayó, tú no eres mejor que el apóstol Pedro. Tú no eres mejor que él. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El desastre o la caída inevitable del apóstol Pedro. Note que todo va como en orden. ¿Sí? Va como en orden. La advertencia, no hizo caso a la advertencia. El antídoto, no se llevó del antídoto. Entonces el tercer lugar, el desastre o la caída inevitable que tiene que venir, y en este caso vino en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dio pasos que eran ya imposibles evitar que cayera en la tentación. Primero, ¿qué pasos dio el apóstol Pedro que ya era inevitable que resbalara? Primero, confió en sí mismo. No, yo no voy a caer en eso. No, yo no voy a pecar. Eso yo no lo voy a cometer. Cualquier otro menos yo. Confió en sí mismo, en sus habilidades, en sus fuerzas. Segundo, no hizo caso a la advertencia de Cristo. Ya el Señor nos la dejó aquí. No te lleves de lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, lo que tú crees. Haz lo que Dios ha dicho aquí en su palabra. Que fue lo que no hizo Pedro. No hizo caso a la advertencia de Cristo. Tercero, durmió en tiempo en que debía estar orando. Cristo fue la primera vez cuando ellos estaban en el Getsemaní, lo encontró durmiendo. La segunda vez lo encontró durmiendo. La tercera vez lo encontró durmiendo. Y esto, hermano, no son tiempos mejores. Estos son tiempos para velar y orar en oración. Mire conmigo el resultado. Mateo capítulo 26, por favor. Versículo 69 hasta el 75.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estaba con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Un detallito aquí, hermano, antes de continuar. El diablo es sutil. ¿Usted sabe qué utilizó el diablo para hacer caer a Pedro? Aparte de todo lo que vimos, una criada, dice el texto aquí. En otras palabras, por donde menos tú te imaginas, el diablo te va a hacer pecar. En aquello de lo más insignificante, el diablo lo va a utilizar para hacerte pecar. Aquí dice el texto que fue una criada, una muchacha insignificante. ¿Sí? El diablo usó para que Pedro pudiera resbalar más rápido. Sigo leyendo. 70. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, la advertencia de Cristo. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mi amado hermano, mi amada hermana, si no te cuidas con la fe en el Señor, en lo que Dios ha mandado en su palabra, tú también vas a llorar amargamente tu caída. Tú también vas a llorar amargamente tu descuido. El diablo no respeta rango. Como decíamos hace un momento. Escucha esto. El diablo se tragó a un apóstol como Pedro, a un rey como David, a un compañero del ministerio de Pablo como Demas. Y tú y yo le sabemos a nada. Tú y yo le sabemos a nada. Si se tragó a esos turpenes en la fe, tú y yo le sabemos a nada, mi hermano. En Génesis capítulo 4, para que nosotros veamos la importancia de cuidarnos, se registra la historia de Caín y Abel. ¿Tú sabes en qué contexto Caín mata a Abel? En el contexto de presentar la ofrenda delante de Dios. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la de Caín. ¿Usted sabe lo que sigue diciendo Génesis capítulo 4? Que Caín se enojó, se amargó. ¿Y usted sabe qué? Caín, y aquí es donde viene el asunto, Caín no mortificó ese pecado. No peleó consigo mismo en su corazón con ese pecado. ¿Qué vino después? Si usted sigue leyendo, ahí mismo Génesis capítulo 4, lo que viene a continuación es que Caín invita a Abel a salir al campo y lo mata. ¿Por qué lo mató? Por el enojo que no mortificó. ¿Qué me da importancia de pelear con nuestro corazón? De pelear con nuestro pecado y no dejarlo así por así. ¿Sabe qué escribió Pedro luego de la caída que él experimentó? Mire conmigo. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 al 9a. Y esto le escribió Pedro después, ¿sí? Y habiendo tomado experiencia de su caída. Dice él allí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. ¿De qué manera, Pedro? Resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo, amados hermanos? Pedro está diciendo, señores, yo sé de lo que le estoy escribiendo. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo no pude resistir al diablo porque confié más en mí que en la fe, en el Señor. Y ahora nos está advirtiendo, velad y orad. O sea, el consejo, aparte de ser revelado, lo estamos recibiendo de mano de uno que experimentó esto. Que haríamos bien prestarle mucha atención. Finalmente, Pedro no perdió su salvación por la gracia de Dios y por la misericordia del Señor. Como sabemos, fue restaurado, fue vuelto a la fe
Pero como dice John Owen, ninguno sale de una caída sin cicatrices. Y Dios quiere evitárnosla. Dios quiere evitárnosla. Pero lo hace por medio y únicamente de nuestra responsabilidad, de nuestra diligencia en el velar y orar. Velar y orar. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Pero recordemos, Dios está comprometido con nosotros en la misma medida que nosotros estamos comprometidos en nuestra diligencia y en el cumplimiento de nuestros deberes con el Señor en su palabra. Somos guardados por medio de la fe. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Resistimos al diablo por medio de la fe. A los que no conocen a Cristo, yo quiero decirles, así como el diablo anda alrededor buscando al cristiano, pero es guardado por la misericordia del Señor por medio de la fe, mi amigo, mi amiga, el diablo anda alrededor tuyo. Y el diablo anda alrededor tuyo y busca llevarte al infierno. No hay forma de que tú puedas evitar eso, sino por medio de Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él solamente puede evitarte ir al infierno. Él puede perdonarte todos tus pecados. Y por Él, solamente por Él, podemos ir al cielo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oh Dios, queremos pedirte que nos guarde. Pero juntamente con pedirte que nos guarde, que nos dé gracia para ser diligentes pronto en nuestros deberes cristianos. Oh Dios, a veces somos muy descuidados y sufrimos la consecuencia de nuestro descuido y de nuestra irresponsabilidad. Ayúdanos a ser diligentes y tú has prometido entonces que en nuestra diligencia nos guardará. En Cristo te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.